Viene Romy. Muy bien, hermanos, bienvenidos todos. Feliz año para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas que nos acompañan. Muy contentos de poder empezar este año juntos, buscando la verdad del Señor, que se encuentra en su palabra, la voluntad del Señor y bendecirlo, porque Él es digno de toda honra, todo honor, toda alabanza. Y que voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar un nuevo estudio los días lunes. Déjeme acomodar esto aquí. Los días lunes, estábamos viendo en cuanto a Israel, las profecías de los tiempos finales, lo que va a pasar, lo que la palabra nos anuncia. Y vamos a seguir eso, pero no los días lunes vamos a empezar este nuevo estudio llamado Buenas Noticias. En los días jueves vamos a seguir con los estudios de Daniel y cuando se acaben, que ya proyectamos que se acabarán como en los próximos 2 meses, acabamos el libro de Daniel entre 1 o 2 meses porque ya estamos en el penúltimo capítulo. Y cuando se acabe el libro de Daniel, vamos a proseguir con las profecías finales en cuanto a Israel. Pero con la idea de que estamos empezando este nuevo año y también pues el año pasado se acaba con malas noticias, ¿verdad? Con noticias de guerras, noticias de inflación, noticias de... ah, eh, no hay estabilidad en el mundo, ¿verdad? Es noticias difíciles, ¿verdad? Y son malas noticias. Y pues dije, el Señor tiene buenas noticias para nosotros, ¿verdad? El Señor nos da buenas noticias y les preguntaba al Señor, ¿no? ¿Qué quieres? Que me enfoque como estudio, ¿no? Y me puso en el corazón, habla de las buenas noticias para contrarrestar lo que el mundo nos da. El mundo nos trae eh, malas noticias por diferentes medios, ¿verdad? Pero vamos a ver las buenas noticias que Dios tiene. Y este va a ser un estudio sobre el Evangelio de Jesús, su reino y la salvación que Él ofrece, ¿verdad? Así que hay buenas noticias dadas por Dios y vamos a irlas estudiando, analizando, ¿verdad? Así que primero vamos a empezar a ver lo que es el Evangelio. Esas son las buenas noticias que Dios nos da. ¿Qué es el Evangelio? Lo que es el Evangelio. La primera vez que aparece la palabra Evangelio en la Biblia es en el Evangelio según San Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Es la primera vez que se habla de la palabra Evangelio. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Según la definición de la concordancia de Strong's, este hermano es el apellido Strong. James Strong fue un hermano que estudió palabra por palabra la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, y nos da las definiciones de cada palabra. Muy, muy interesante entender, porque a veces leemos la traducción en español y se pierde la, la definición completa de la palabra, ¿no? Pero hay hermanos que han estudiado el hebreo, han estudiado el griego y nos pueden explicar lo que la palabra significa y podemos entender todo más a profundidad el mensaje, ¿no? Entonces la palabra evangelio, cuando uno escucha la palabra evangelio, esa palabra viene del griego y aquí está la palabra griega que se puede pronunciar como eoangelón. Algunos hermanos lo llaman evangelión. El el evangelión, es la remuneración de las buenas noticias, o sea, lo que produce las buenas noticias, ¿no? Cuando uno recibe una buena noticia, pues trae gozo, trae
trae emoción de un gozo, ¿verdad? Una paz, felicidad, tal vez las circunstancias del momento, ¿no? La remuneración, lo que produce las buenas noticias, el evangelión. Ah, Se define la palabra evangelio como buenas noticias. Cuando usted escuche el evangelio de Cristo o el evangelio de Jesús, estamos diciendo las buenas noticias de Jesús, las buenas noticias del Mesías. Y aquí está las categorías bajo buenas noticias, ¿no? Las buenas noticias del reino de Dios, que pronto será establecido por su Mesías Jesús. Buenas noticias, viene un reino, un reino bueno, un reino perfecto, ¿verdad? Por medio, el reino de Dios, ¿no? Después de la muerte de Cristo o del Mesías, el término comprendía el compartir su muerte, su sufrimiento en la cruz para obtener eterna salvación para aquellos en su reino y su resurrección, siendo restaurado a la diestra del Padre en los cielos, de donde regresará en majestad para establecer su reino. En otras palabras, las buenas noticias también llegó un tiempo en que comprendían el mensaje de la muerte, la resurrección y la segunda venida del Señor Jesús para restaurar su reino, ¿no? O sea, eso se comprende como las buenas noticias o el evangelio, ¿no? El mensaje que tiene que contener estos elementos, ¿no? La muerte, la resurrección y la venida del Señor. Hay gente que sabe de la muerte de Jesús, muchos han oído de su resurrección, pero no todos saben de su venida, ¿no? Y me acuerdo hace años atrás le pregunté a un familiar, a un ser querido que es líder en su iglesia, ¿no? Y le pregunté, ¿usted ha oído que Jesús prometió que va a regresar? Y me quedó viendo con una mirada como confusa, como sorprendido y me dijo, no. Y yo le dije, sí, el Señor prometió que va a regresar y eso lo conocemos como la segunda venida de Jesús, ¿no? Entonces, sí hay mucha gente que ha oído parte del Evangelio, pero no tiene todo el Evangelio. No conoce todas las buenas noticias que Dios nos ha compartido en su palabra, ¿no? Así que eso comprende el Evangelio, las buenas noticias, ¿no? La muerte, la resurrección y la venida del Señor a establecer su reino. Hay mucha gente que entiende ese reino como algo espiritual solamente y dicen, sí, Jesús ya formó su reino en mi vida o en mi corazón, pero las escrituras son muy enfáticas en muchas profecías de que es un reino literal, un reino físico, un reino verdadero. Y mucha gente se pierde esas buenas noticias de saber que viene algo mejor, que viene el Señor a establecer su reino. También las buenas noticias hablan de la salvación que es a través de Cristo, ¿no? Entonces, el Evangelio puede significar el mensaje de esos tres elementos, muerte, resurrección y segunda venida, o lo que vendría a ser en una sola sombrilla sería la salvación que se tiene a través de Jesús. También el Evangelio es la proclamación de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir gracia? Es un regalo, algo que uno no se merece. Y eso es una buena noticia, ¿no? Que Dios nos da algo que aunque no nos lo merecemos, está disponible, ¿no? Está al alcance de todo el que quiera recibirlo. Bajo la categoría de buenas noticias también está la categoría mesiánica que Jesús probó con sus palabras, sus hechos y su muerte, llegó a ser la narrativa de la palabra, los hechos y la muerte de Jesús se convirtieron en las buenas noticias. Eso es la definición que nos da la concordancia de Strong's, que significa evangelio. La categoría mesiánica donde se da
se confirma, se prueba, ¿verdad? Lo que logró el Señor Jesús a través de sus palabras, su vida, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Esas son las buenas noticias, lo que Él logró, lo que Él alcanzó para nosotros, la confirmación de que Él era el enviado por Dios para rescatarnos, redimirnos, salvarnos, darnos bendición, ¿verdad? Así que se usa la palabra evangelio en relación con Cristo, en relación con Dios y en relación con el reino. Por ejemplo, vamos a encontrar en las escrituras referencias como el evangelio de Cristo, las buenas noticias de Jesús, o el evangelio de Dios, las buenas noticias de Dios. Dios nos comparte buenas noticias, o el evangelio del reino, las buenas noticias del reino. Así que las tres significan lo mismo, ¿no? Son buenas noticias dadas por Dios a través de su Mesías y buenas noticias de que viene un reino, ¿verdad? Por eso los judíos esperaban y algunos todavía esperan, ¿verdad? El establecimiento del reino del Mesías, ¿no? Porque esa era la promesa. Y el Señor la cumple, ¿no? Y la cumplirá. O sea, hay un elemento pasado, presente y futuro en lo que ha hecho el Señor. Por eso esperamos que Él regrese, porque va a establecer su reino en esta tierra, ¿no? Mateo 9:35 es la segunda vez donde se encuentra la palabra evangelio. Y básicamente dice lo mismo que el capítulo 3. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Siempre el evangelio, las buenas noticias de la gracia de Dios predicadas por el Señor Jesús iban acompañadas por manifestaciones milagrosas. El Señor libertaba de enfermedades, liberaba de posesiones demoníacas, ¿verdad? Abría los ojos de los ciegos, mostraba que su reino tiene poder, su reino es de luz, su reino es de liberación, su reino es de restauración, ¿verdad? El Señor rescataba a la gente de sus pecados y lo manifestaba físicamente, esa liberación, esa victoria se veía en la vida de la gente, no solamente era algo teórico, algo filosófico, era algo real que la gente experimentaba poder en ellos, ¿no? De diferentes maneras, sea con sanación, con eh, liberación espiritual, ¿verdad? Mateo 11 del 5 al 6 dice, los ciegos ven, esto dijo el Señor Jesús, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, las buenas noticias. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí, bienaventurado el que no rechace estas buenas noticias, ¿verdad? Que el que no desprecie las buenas noticias que traen salvación, que traen, por ejemplo, aquí dice el Evangelio, las buenas noticias son anunciadas a los pobres, no solamente pobres económicamente, ¿verdad? Los pobres espiritualmente, pobres en espíritu, que estaban muertos en sus delitos y pecados y encontraban esa restauración, esa salvación, ¿no? Esa comunión con Dios y experimentar una nueva vida, ¿no? Un borrón y cuenta nuevo era algo maravilloso, ¿no? Así que el Señor confirma, ¿no? Que sus hechos traían esas buenas noticias, ¿no? Su palabra, Él abría su boca y donde quiera que iba, traía buenas noticias, buenas nuevas, se conoce el Evangelio, ¿no? No solamente en el presente, pero para el futuro del pueblo y del individuo que no se escandalizaba, que no rechazaba su palabra.
Así que vamos a ver el Evangelio lo que es. Estamos en esa y ya hemos visto que son buenas noticias en Cristo, en Dios y en el reino de Dios, que hablan de una salvación, que habla de una esperanza, ¿no? Así que vamos a ver más en detalle lo que son estas buenas noticias. Para entender las buenas noticias hay que tener el contexto de las malas noticias, ¿verdad? Porque para que algo sea bueno, pues tenemos que saber de qué nos saca, de qué nos libra, de qué nos trae victoria, ¿no? ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando escucha las siguientes oraciones? Vamos a ver, ¿qué se nos viene a la mente? Si alguien, usted escucha esto y los resultados indican que está libre de cáncer, por ejemplo. Si le toca escuchar eso a usted en su vida o en la vida de algún familiar, los resultados indican que está libre de cáncer. El accidente fue fuerte, pero la operación salió bien. ¿O qué tal esta otra oración? Felicidades, recibirá su diploma. Todo se procesó, la casa es suya. El parto fue difícil, pero mamá y bebé están bien. Y una última oración. Se lo encontró inocente, queda libre de los cargos. En todos los casos mencionados, en todas estas oraciones, se presupone una lucha, ¿no? Ha habido una situación adversa, un problema, una tristeza, una condición negativa, pero la buena noticia llega como una solución, una victoria, la liberación de tal situación o adversidad. Aunque tal vez pudiéramos decir, bueno, si uno escucha felicidades, el diploma es suyo, pareciera que todo fuera solo alegría, pero habla de un tiempo de adversidad, de sacrificio, ¿no? De un tiempo de malas noches, de privación de muchas cosas, porque se está luchando por algo, ¿no? Pero llega la buena noticia, llega el final de la batalla, ¿no? Por fin, aún en esa oración que pareciera solo ser buenas noticias, se presupone que ha habido un tiempo de dificultad, ¿no? De esfuerzo. Pero las otras también, ¿no? Como si alguien se es considerado libre de cáncer, pues ha luchado, ¿no? Ha habido una batalla física, ¿verdad? O un accidente y salen las cosas bien a pesar de la situación, ¿verdad? Los procesos, todo conlleva un tiempo de lucha, ¿no? Pero no pueden haber esas buenas noticias sin entenderse, hablando del Evangelio, que son buenas noticias. No se va a apreciar esas buenas noticias si no entendemos del mal que nos ha sacado, ¿verdad? Y para eso uno tiene que entender el plan, la situación que la palabra de Dios nos explica que pasó en el mundo, que pasó en la humanidad, ¿no? Y Dios creó un mundo perfecto, un lugar donde no había pecado, no había muerte, no había dolor ni adversidad, un lugar donde había armonía y paz entre Dios y su creación. Nosotros vemos destellos de eso, pero no hemos vivido en un lugar perfecto. Vivimos en un mundo caído donde hay enfermedad, donde hay muerte, donde hay dolor, donde hay guerras, donde hay contaminación, donde hay problemas. Ese es nuestro mundo actual, ¿no? Pero no era así originalmente. Y el ser humano como que añora, ¿verdad? Se recuerda, como que estamos bajo una amnesia, ¿no? Como que se ha olvidado, pero hay algo en el ser humano que añora, ansía esa perfección, ¿no?
esa comunión con Dios, esa relación, ¿verdad? Había paz entre Dios y su creación, ¿verdad? Era algo precioso, ¿no? Había paz entre el hombre y la mujer, había paz entre el ser humano y la creación, pero vienen las malas noticias. Tenemos que entender esas malas noticias para apreciar las buenas, ¿verdad? Entró el pecado, entró el engaño, entró la mentira, entró la desobediencia, la maldición. La creación está bajo una condena, una maldición por el pecado. Entró la guerra entre esposos, entre hermanos, entre la creación de Dios. Entra esa falta de armonía, ¿no? Entre los animales, el ser humano, ¿verdad? Ahí entra la muerte, ¿no? Y no solamente una muerte física, ¿verdad? Nos vamos envejeciendo, vamos perdiendo habilidades. Eso es parte de las malas noticias, del pecado, de ese engaño que entra, ¿no? a la creación de Dios. Y todos somos testigos. Ya no vemos tan bien, necesitamos lentes, vamos perdiendo habilidades porque llega el día, vamos a llegar a ese día de la muerte, ¿no? Que no era el plan de Dios, no fuimos creados para morir, es parte, una consecuencia del pecado, pero entra esas malas noticias, ¿no? Cada uno hemos sido afectados por esas consecuencias. Algún ser querido se ha ido, constantemente cada año, pues somos testigos de esas pérdidas, ese esa separación, ¿no? Eso no era parte del plan de Dios. Él no había planeado que nos separemos de Él, ni que nos separemos entre nosotros, ¿verdad? Pero es parte del pecado, las malas noticias, la muerte física entra, pero también entra una muerte espiritual, que la palabra de Dios determina como una separación, ya no hay armonía entre Dios con los hombres, porque el hombre se hace pecador, ¿no? Se convierte en un enemigo de Dios y eso se denomina la muerte espiritual y esa muerte espiritual trae una muerte eterna, ¿verdad? Porque somos hechos a la imagen de Dios, compuestos por tres, así como Dios es trino, es espíritu, alma y cuerpo. Tenemos algo en nuestro cuerpo que vive para siempre, que es el espíritu, ¿verdad? Y Dios nos hizo con habilidades, emociones, ¿verdad? Como Él se alegra, Él se entristece, Él tiene ilusiones, tiene planes, igual nos hizo con esas capacidades emocionales y la vida física, ¿no? El cuerpo, la materia, ¿no? Pero ese elemento eterno, el espíritu, ¿verdad? Nunca muere, ¿no? Pero sin Dios muere eternamente, ¿verdad? Esa separación entre Dios y el hombre son las malas noticias que nos habla la palabra de Dios. Hay confusión, hay oscuridad en el momento que entra el pecado y la desobediencia, entra otro reino, porque estamos hablando de las buenas noticias en Cristo Jesús, las buenas noticias de Dios, de un reino que va a restaurar el reino original, la creación original, ¿verdad? Este reino que interrumpe el plan de Dios temporalmente se conoce como el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, el reino de la muerte, el reino de la mentira, del engaño, ¿no? Así que la palabra nos va a ir explicando, porque vamos a dedicarnos a estudiar esta nueva serie llamada Las Buenas Noticias, pero entendemos las malas, entendemos, nadie puede decir este mundo es perfecto, nadie puede decir yo soy perfecto. Todos entendemos que estamos en un mundo de adverso, ¿no? Un mundo de dolor, un mundo triste, pero Dios tiene las buenas noticias. Y el libro de los Romanos, la carta del apóstol Pablo, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Dios da las buenas noticias
alguien va a sufrir nuestra condena, nuestro castigo, las consecuencias eternas, las consecuencias graves del pecado tienen que, requieren un pago, demandan un eh, apaciguamiento de la justicia de Dios, ¿verdad? Hay una consecuencia de esa desobediencia y Dios muestra su amor en que da, Él mismo se da por nosotros para poder pagar esa deuda, para poder librarnos de las consecuencias de esas malas noticias del pecado. Cristo muere por nosotros, pues mucho más, dice la palabra de Dios, estando ya justificados en su sangre, o sea, declarados inocentes, declarados como que si nunca hubiésemos pecado, justificados es declarados correctos, ¿verdad? No, todo lo que se hace dentro de la justicia de Dios es recto, no, Dios no hace nada malo y Él nos extiende su justicia, su eh, perfección en Cristo, ¿verdad? Por su sangre. Dice, ya siendo justificados, declarados inocentes, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida perfecta, por el pago que la hace, por su sangre que nos declara inocentes. Ya estando justificados, ¿cuánto más seremos salvos de lo que viene? La palabra nos explica el hombre, el ser humano, prácticamente se destruye a sí mismo y casi logra destruir el mundo si es que el Señor no interviniera. De acuerdo a la palabra del Señor, el ser humano se destruye a sí mismo, pero el Señor nos salva de esa ira, de las consecuencias del el pecado y la maldad. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Se acuerdan la separación que produjo el pecado, la maldición entre Dios y el ser humano, esa separación? El Señor no solamente que nos justifica, nos declara inocentes, nos da una herencia, una salvación, sino que nos libra de la condenación y nos ha reconciliado. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. O sea, no podemos echarle la culpa a Adán solamente o a Eva. Hay gente que dice, cuando llegue al cielo le voy a ir a dar un puñetazo a Adán o le voy a dar un golpe a Eva porque ella fue por la culpa de ella. No, la palabra nos dice, no podemos echarle la culpa solo a ellos porque aunque entró el pecado por medio de ellos, se propaga a todos nosotros porque todos hemos pecado, todos hemos desobedecido, hemos infringido la ley de Dios de alguna manera, unos más que otros, sí, pero solamente toma un pecado para no hacernos perfectos, para quitarnos evitarnos entrar al reino perfecto de Dios. Así que el Señor Jesús logra con su perfección, así como entra el pecado por un hombre y se propaga, la justicia de Dios entra en nosotros a través de Cristo y se propaga a través de la fe, ¿verdad? Eso es lo que anuncia la palabra. Así que las buenas noticias que podemos escuchar es que en Jesús hay restauración y reconciliación. Acuérdense de eso. Hay muchas otras cosas más, pero por el tiempo no vamos a poder ver todos los beneficios que recibimos con el Evangelio, las buenas noticias. Cuando uno pone su fe en Cristo, entiende lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, valora esa reconciliación, esa restauración. Dios nos regresa la comunión con su Padre, ¿verdad? Tenemos acceso a Dios a través de Cristo Jesús, tenemos el perdón de nuestros pecados, Dios restaura su creación individualmente. En cada ser humano que pone su fe en Cristo hay un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo, um, un,
nuevo ver de las cosas, ¿no? Entendemos el amor de Dios, entendemos su presencia, ¿verdad? Cómo Él nos restaura, nos perdona, ¿verdad? Y hay una nueva manera de ver las cosas, ¿verdad? El Señor dice que nos da un nuevo corazón, ¿verdad? Y empieza a trabajar en nuestra mente, nos hace ver las cosas diferentes, nos hace amarlo a Él y a nuestro prójimo, porque sin la presencia de Dios no se puede amar a nadie, ¿verdad? Porque el pecado es eso, es ser egoísta, es ser este, contrario a la verdad de Dios. Déjenme leerle dos porciones más de las Escrituras y con eso vamos a acabar. Acuérdense, vamos a ver muchas cosas de las buenas noticias, pero hasta ahorita hemos visto que estas buenas noticias en Jesús nos restauran, nos reconcilian con Dios. El libro de los Efesios, capítulo 2, vemos más beneficios del Evangelio o de estas buenas noticias. Dice, y Él, hablando de Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hablando espiritualmente, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una influencia maligna en el mundo, ¿verdad? Que opera en la mente de las personas a través de filosofías contrarias a Dios. eh, el mundo no cree en la verdad y propaga mentiras, engaños, filosofías huecas, ¿verdad? Que a veces la gente dice, tengo conocimiento especial y son cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, pero eso viene influenciado por el maligno, el reino de este mundo, el reino de maldad. Funciona a través de gobiernos, a través de, como digo, de filosofías y ah, va contra Dios, ¿verdad? Y está operando en cada individuo, aunque sin darse cuenta, ¿no? El mundo, hay gente que dice que ni siquiera cree en el diablo y él está funcionando en el cosmos, dice la palabra, en el ambiente, ¿no? En lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. El reino del mal funciona a través de el descontrol del ser humano. Por eso es que hay vicios, hay guerras, porque el ser humano quiere imponer su voluntad. Los deseos de la carne es lo que dice la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, es muy poderoso el poder de la carne, de nuestra inclinación pecaminosa. Y la gente vive bajo esos deseos, ¿verdad? Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿verdad? Y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Verdad? No hay control propio, no hay templanza, porque eso es lo que trae el Espíritu Santo de Dios, que viene a nuestra vida cuando uno por fe recibe las buenas noticias de Dios en Cristo Jesús. Pero Dios, aquí viene el contraste, aquí está la oscuridad, el estado triste y lamentable de la humanidad, pero Dios, hay un contraste, ¿verdad? Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios a través de su Hijo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios, para Dios no hay tiempo, Él es un ser eterno. Él ve lo que para nosotros es el futuro, para Él ya pasó. Por eso Él dice, ya nos salvó y nos resucitó. Él ya nos ve rescatados, restaurados y nos ve sentados con Jesús. Algo que para nosotros está en el futuro, para los creyentes, el Señor ya lo ve como un hecho, como una garantía, ya está hecho. Por eso el Señor Jesús cuando estaba en la cruz, él dijo, consumado es, ya se acabó, ya está garantizado, ¿verdad? Pero tenemos, como somos finitos, tenemos que esperar el proceso, ¿verdad?
Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es en el Señor Jesús. No es por nosotros, no es por nuestra obediencia, sino es por su obediencia, su perfección, ¿verdad? Versículo 8 confirma eso. Dice, porque por gracia sois salvos. Es un regalo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. No es por esfuerzo humano, es por el poder que uno recibe a través de Cristo Jesús en nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Dios no comparte su gloria con nadie, la gloria es de Cristo. Él, su obediencia, su perfección compartida a través de su Espíritu Santo en nosotros nos habilita para tener esa salvación. Dice, porque somos hechura suya, somos su poema. El griego, esa palabra hechura es la palabra poema. En griego se dice igual, poema. Dios ha escrito la historia de nuestra vida en Cristo, nos escribe un final feliz, un destino eterno de victoria. Somos su poema, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta nueva vida que nos da Cristo, Dios ya la escribió y ha determinado las cosas lindas que vamos a vivir en Él, las obras que Él quiere que hagamos, no para salvarnos, sino porque somos salvos. El poema que Dios escribe en Jesús en nuestra vida. Colosenses 1 del 12 al 14 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Verdad? El reino de las tinieblas no ofrece nada, todo se acaba, es muerte, separación, dolor. El reino de luz, el reino de Cristo Jesús trae herencia para todos aquellos que por fe creen en este plan de Dios, ¿verdad? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el poder de las tinieblas nos libra el Señor de esas consecuencias y nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra redención es ser comprados. Se está comparando con los esclavos de esos tiempos. Nos pone en esa categoría espiritual. El que no tiene a Cristo es esclavo de sí mismo, esclavo de sus deseos, no puede superar los pensamientos de la carne, no puede librarse de la muerte, está oprimido, está prisionero de Satanás. Pero el Señor en Cristo nos redime, nos compra, nos saca de esa esclavitud para ser suyos, para pertenecer a un nuevo amo, a un nuevo dueño que viene a ser Dios en nuestra vida, ¿no? Así que las buenas noticias también habla de liberación, de esperanza, de vida nueva y de salvación. Así que en estos poquitos porciones bíblicas, en estas poquitas pocos versículos, abarcan mucha profundidad espiritual de las buenas noticias, el Evangelio de Cristo, a lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que hace en nosotros y lo que hará por sus hijos, ¿no? Por los que creen en Él. Así que empezamos este año con buenas noticias, las buenas noticias de la salvación, la restauración, como vimos acá, la reconciliación, buenas noticias de liberación, de esperanza, de vida y salvación en Cristo. Pero ese regalo hay que recibirlo, ¿verdad? Ya Dios lo dio y se recibe por fe, dice la palabra. O sea, hay que depositar nuestra confianza en ese regalo. Jesús es el regalo. Hay que abrir ese regalo, ¿verdad? Acabamos de pasar de las fiestas de Navidad y por la gracia de Dios yo creo que cada uno de nosotros recibió un regalo, ¿verdad? Pero ¿qué hace uno con ese regalo? Tiene que abrirlo, ¿verdad? Si es ropa, tiene que ponérsela, tiene que aprovechar, tiene que apropiarse de ese regalo, ¿verdad? De nada sirve abrirlo y dejarlo ahí,
¿verdad? Igual Dios usa esa ilustración, buenas noticias, la gracia es un regalo. Y lo usa porque sabe lo que tenemos que hacer con el regalo. Imagínense en un regalo que nos guste, ¿verdad? Un regalo que uno valora, ¿no? Lo cuida, lo usa, ¿no? Porque hasta puede decirse, se lo presume, ¿no? Si es una joya, o si es algo que nos agrada. Ahora imagínense un regalo perfecto, un regalo que nunca pasa de moda, un regalo que no se deteriora, que no pierde eh, el gusto, ¿no? Porque hay regalos que en el momento, hay gente que regala, por ejemplo, comida, galletas, chocolates, tamales, y uno disfruta de ese regalo, ¿verdad? Pero se acabó, ya pasó, ya hay las consecuencias, ¿verdad? Y uno gana peso, lo que sea, pero pasó. Hay regalos pasajeros, pero el regalo que Dios da es un regalo eterno, que nos trae un gozo permanente, una paz inigualable, que no se compara, dice las Escrituras, la reconciliación con Dios, paz para con Dios y para con nuestro prójimo, buenas noticias. Liberación del castigo, buenas noticias. Esperanza de un reino perfecto, buenas noticias. Una vida nueva donde borrón y cuenta nueva, Dios nos perdona en Cristo, nos reconcilia, nos compra para su reino y nos trae salvación, buenas noticias. Así que el Señor quiere que usted empiece el año recibiendo este regalo por fe, decir, sí, yo creo la palabra de Dios, yo creo la obra de Cristo, lo que Él hizo por mí, entiendo de lo que me salva y le entrego mi vida, le abro mi corazón para que Él sea el rey de mi existir, ¿verdad? Él sea el que dirija mi camino. Quiero ser victorioso sobre el poder del enemigo, ¿verdad? Y que Dios me libre de la muerte, muerte eterna y muerte espiritual. ¿Y cómo se recibe el regalo? Creyendo, ¿verdad? Dice la palabra, recibiendo. A todo aquel que lo recibe, al que cree en su nombre, les da el poder, el derecho de ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? Viene por esa dependencia en Él, no en nosotros. No quiere, hay gente que dice, voy a esperar hasta que yo sea perfecto, hasta que mejore mi vida y ahí vengo a Dios. Nunca va a pasar porque no podemos, no es por obras. Tenemos que venir a Él para que Él, con su presencia, su Espíritu Santo nos haga nuevos. Él nos da el poder para vencer. Él nos da la habilidad para pensar diferente, tener un corazón sensible a su voz. Así que empiece bien el año, reciba el regalo de Jesús, las buenas noticias de la reconciliación, las buenas noticias del perdón, las buenas noticias de la esperanza y la vida, la salvación en Jesús. Vamos a orar y si usted siente en su corazón, exprésele ese deseo a Dios. No tiene que ser una oración memorizada, es una oración personal, ¿verdad? Una oración legítima, genuina, ¿verdad? Dígale con sus propias palabras algo así. Amado Dios, reconozco la verdad de tu palabra, reconozco que soy pecadora, que te he ofendido, Señor, que he escogido un camino diferente al que tú marcaste, Señor. De diferentes maneras te he ofendido de palabra, de pensamiento, de acción, de hechos, Señor. Comprendo mi situación, pero también entiendo que hay buenas noticias, que tú hiciste todo lo posible por rescatarme y lo hiciste a través de tu Hijo. Te encarnaste, Señor, para rescatarme y pagar una deuda que yo no podía pagar, para, Señor, restaurar lo que el enemigo había corrompido, había dañado, Señor. Gracias por esas buenas noticias en Jesús. Gracias por su vida, su muerte, su resurrección, la esperanza que Él me da,
si pongo mi fe en Él. Yo creo en Él, yo deposito mi confianza en la obra que Él hizo. Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, el Rey que pronto viene y pronto trae su reino para eh, poner todas las cosas en orden, Señor. Ven a mi vida, toma mi destino, Señor. Escribe tu poema en mí. Señor, gracias por la esperanza, gracias por ese regalo. Lo recibo, lo abro, lo disfruto, Señor, en el nombre poderoso del que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que Dios los bendiga y adelante con las buenas noticias de Jesús en nuestra vida. Bienvenidos a la familia del Señor. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos el jueves, si el Señor permite, con el estudio de Daniel. Un abrazo, un beso. Adelante con Cristo.